Listo, profe. Gracias, buenas noches a todos otra vez. Bueno, tengo el gusto de presentar este webinar titulado Liderazgo Exponencial, construyendo escenarios innovadores para una educación de calidad con la profesora Tibaire Labrador, em, quien se nos presenta por acá. Voy a dejar de compartir para que la profe pueda compartir la presentación. Ella se presenta como docente apasionada por una educación inclusiva, innovadora y de calidad. La profesora Tibaire Labrador es actualmente directora del Centro de Innovación, ya me voy a equivocar, de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, CIDEA, de la UCAP, y también profesora de la Escuela de Educación, es profesora de la Universidad Monte Ávila, estuvo también como profesora en la Universidad Central de Venezuela hasta el año 2024. Forma parte de la directiva de Fundación Mano Amiga. Es doctoranda en educación, máster internacional en coaching con programación neurolingüística, magíster en educación abierta y a distancia y licenciada en educación, mención ciencias pedagógicas. Yo los voy a dejar con ella y vamos a tener la presentación de la profesora y luego al final damos un tiempo de preguntas y respuestas para que podamos intercambiar con la ponente. Sí se ve, pero se ve perfecto. Entonces, cuando usted quiera, profesora Tibaire, puede dar inicio a su presentación. Perfecto, profe María Elena. Bueno, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a esta masterclass, a este espacio de intercambio, de diálogo. Realmente que para nosotros desde la universidad siempre será un placer tener estos puntos de encuentro con ustedes, donde podemos compartir no solamente lo que estamos haciendo, lo que estamos motivando, lo que estamos promoviendo desde la universidad, sino también recibir lo que son sus experiencias y sus necesidades de formación para poder seguir trabajando en conjunto realmente vinculante con las necesidades que están presentes en nuestras instituciones educativas en el país. Así es que de verdad, miren, me complace muchísimo ver además la sala llena de muchísimas personas. Se escucha muy bajo. ¿Quieren que suba un poco el audio? Profe María Elena, ¿me puede confirmar? Sí, se escucha bajo, por favor. Sí, Si por puedes favor, hablar un Ok, poco más fuerte, déjeme. por favor. Ajá. No, le voy a subir también volumen al micrófono. ¿Se allí. escucha mejor? Perfecto, Sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Chévere, muchas gracias, profes. Gracias por avisarme. Ustedes me van escribiendo y yo estoy atenta a lo que ustedes me digan. Estupendo. Muy bien, profes. Bueno, fíjense, por lo general, la mayoría, vamos a establecer aquí como una regla de juego de nuestra sesión de hoy. Tenemos la ventaja que no es un webinar que a lo mejor tenga como esa estructura tan rígida, ¿sí? Aquí, por el contrario, vamos a aprovechar esta masterclass, como les digo, para intercambiar. Así es que eventualmente voy a solicitar el apoyo de ustedes para que podamos establecer algunas respuestas. Yo les formulo una inquietud, una pregunta, un interrogante y ustedes me comentan sus respuestas en función de ello. Probablemente deleguemos a una o dos personas para que podamos avanzar en el tiempo, ¿ok? Muy bien, entonces como estas reglas del juego van a ser un poquito más interactivas, vamos a iniciar por colocar, compartir con ustedes unas preguntas que nos van a permitir establecer como un primer punto de contacto aquí en nuestra actividad de hoy. Tienen ahorita, debieron haber recibido un aviso en su pantalla, María Elena, si recibieron un aviso de una pregunta y tienen que aceptar la pregunta. ¿Les salió un avisito? sí, sí. Sí, Sí, hay dos perfecto. Entonces, preguntas, dos o muy bien. tres. Ujú. Hay tres, pero ahorita solo vamos a responder las dos primeras. La primera dice, ¿qué aspecto de la era digital pareciera ser el más retador? Y ahí les pongo algunas alternativas. La velocidad de los cambios o el componente generacional de nuestros estudiantes. Y la segunda pregunta dice, ¿qué estilo de liderazgo utilizas con mayor frecuencia? ¿Liderazgo situacional, liderazgo autoritario?
transformador o distribuido. Vamos a ir viendo, vamos a registrar algunas de sus respuestas. Somos bastantes participantes en la sala, ya a esta hora hay más de 40 participantes en la sala, sean todos bienvenidos. Así es que vamos a ir recibiendo sus respuestas. Ya tenemos 10 respuestas, vamos, todavía faltan un poco más. Y ya les voy a después a comentar cómo queda esta, ¿no? De las más votadas. Muy bien, ya llevamos 15 respuestas de 45, eso está muy bien. Vamos a ver, voy a repetir las preguntas en voz alta. ¿Qué aspecto de la era digital pareciera ser el más retador? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué estilo de liderazgo utilizas con mayor frecuencia? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos 24 respuestas de 45, 25% de los asistentes participó. Como tenemos ya más de la mitad, vamos a finalizar la votación y compartir esos resultados para ver qué es lo que obtuvimos. Fíjense, estoy compartiendo los resultados en este momento. Miren qué interesante. Nos dicen que el aspecto de la era digital que pareciera ser el más retador es la velocidad de los cambios. En primer lugar, el 54% de quienes votaron seleccionaron esta opción. En segundo lugar, los principios éticos. En tercer lugar, la adaptación a las nuevas tecnologías. Y en cuarto lugar, el componente generacional. Y esto, sin lugar a dudas, merece una excelente reacción. Quienes puedan tener allá abajo las reacciones, pueden poner corazones y pueden poner confites de alegría, porque sin lugar a dudas, uno de los elementos más retadores y que además aglutina la mayor cantidad de desafíos que tenemos en nuestras instituciones educativas es precisamente la velocidad de los cambios. Porque la velocidad de los cambios además incorpora, incluye los demás elementos. Porque al avanzar de manera tan vertiginosa la tecnología, al estar enfrentándonos continuamente a retos a nivel generacional, a retos en cuanto a la atención a la diversidad que tenemos en el aula de clase, a ver cómo los avances en inteligencia artificial nos desafían a seguir afinando, seguir viendo si incluso los principios éticos declarados por la UNESCO en la última revisión del año 2025-26, aún más pues nos pone sobre un escenario donde la velocidad de los cambios en todos los sentidos para garantizar innovación, inclusión y calidad es el elemento más desafiante para el personal directivo y el personal docente de nuestras instituciones educativas. Así es que felicitaciones porque en efecto lograron detectar que esa velocidad de los cambios aglutina a todas las demás. Eso está muy bien. En segundo lugar, por supuesto, aquí no hay pregunta válida, no hay pregunta correcta o incorrecta, perdón. Solo es el estilo que más utilizamos, el que frecuentemente utilizan los profesores, ¿no? Aquí tenemos el caso del más votado, fue el liderazgo transformador o transformacional. En segundo lugar nos aparece el liderazgo situacional y en tercer lugar el liderazgo distribuido. Ninguno hizo mención al liderazgo autoritario. Eso está muy bien. Fíjense lo siguiente, aquí voy a detener el uso compartido de la encuesta para que podamos pues, comenzar a entrar allí un poco en terreno. ¿Ok? Voy a ver qué tenemos por acá en las preguntitas del... Ah, no, todo bien. Aquí todos reaccionando ante la encuesta. Maravilloso. Entonces, fíjense, para poder trabajar con el liderazgo exponencial, miren, este subtítulo que le hemos puesto a la masterclass, construyendo escenarios innovadores para una innovación de calidad. Muchas veces pensamos que el hecho de poder construir escenarios de innovación, que el hecho de poder garantizar una educación inclusiva y equitativa, pareciera que va en detrimento de la calidad educativa. Y eso es uno de los peores errores que podemos cometer por tratar de dar respuesta a todas esas necesidades. Muy claro que cuando yo voy refinando, mejorando, no solamente en formación, sino también en un componente actitudinal, mi perfil de líder ante las instituciones educativas, pues tengo que tener como norte principal la construcción de una institución educativa que realmente conduzca a la calidad de los procesos. Que hay algunos elementos asociados, como el ser inclusivo, el ser accesible, el estar a la vanguardia de la tecnología
tecnología, el estar a la vanguardia, no necesariamente, o sea, puede ser o no con IA o con tecnología, pues todos estos elementos contribuyen a garantizar una educación de calidad. Pero para hacerlo posible, estos escenarios, estos cambios en el contexto global, nos están exigiendo cada vez más nuevos roles en esos líderes que tienen la responsabilidad de acompañar los procesos. Entonces, fíjense cómo aquí nosotros tenemos una imagen que alude sin lugar a dudas a un elemento completamente distinto, ¿no? Un elemento donde hay todo un entramado de acciones. Y miren cómo aparece esta frase, transformando la incertidumbre en oportunidad a través de la visión, la tecnología y el humanismo. Y entonces aquí yo le voy a pedir a el primer voluntario que quiera alzar la manito y compartir. ¿Por qué creen ustedes que nosotros estamos tratando de promover escenarios en las instituciones educativas que transformen la incertidumbre en oportunidad a través de estos tres elementos: visión, tecnología y humanismo? ¿A qué nos referimos cuando queremos que haya una visión, que trabajemos con tecnología y que además el humanismo esté presente? A ver quién se anima por aquí. Voy a ampliar esta vista de, de los que tenemos conectados, a ver quién quiere alzar la manito, quién se anima a compartir una reflexión sobre esta frase. Vamos a ver si tengo aquí alguna manito alzado. Todavía hay timidez en el grupo. Tararará, todavía están muy tímidos. ¿Quién se anima por aquí? ¿Alguien quiere compartirlo o escribirlo por el chat? Miren, ya somos 62 personas en sala. Eso está maravilloso. Muy bien. ¿Alguien se anima? ¿Todavía no? Bueno, vamos a darles unos minutitos más y en la próxima pregunta vemos si tenemos ya manitos alzadas, ¿ok? Fíjense, ¿qué es lo primero que tengo que reconocer? Tenemos que reconocer que estamos ante un escenario de continua incertidumbre y por eso fue que en la pregunta dijimos que uno de los elementos más desafiantes es el poder adaptarnos a la velocidad de los cambios. La incertidumbre está dada no solamente por las realidades que tenemos dentro de nuestras instituciones educativas, sino por contextos nacionales e internacionales que por supuesto nos generan continua revisión de los procesos, un escenario absoluto de incertidumbre. Y esto no es nuevo para nosotros en Venezuela. De hecho, nosotros creo que tenemos un entrenamiento bastante marcado de escenarios de incertidumbre. A lo largo de la historia de nuestro país, por condiciones sociopolíticas, pues hemos tenido algunos escenarios que rompen esa continuidad o esa manera tan tradicional de poder llevar a cabo los procesos en las instituciones, pero también tuvimos hace poco un escenario que genera nuevas incertidumbres, lo que vivimos también durante el tiempo de pandemia. Todas estas situaciones del contexto, que pueden ser nacionales, regionales o internacionales, tenemos que cambiar la visión y en lugar de verlas como alguna limitación o en lugar de verlas solamente como el reto que implica dar continuidad al proceso educativo, el ver cómo podemos transformarlo en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad para generar esos espacios de innovación. ¿Y por qué hacerlo a través de la visión, la tecnología y el humanismo? Porque es que lo acabamos de decir, los escenarios de incertidumbre van a estar presentes de aquí en adelante. La velocidad de los cambios nos exige tener una visión muy estratégica y proyectiva de lo que yo quiero construir. Yo tengo que ver cuando estoy montando mi plan estratégico institucional, cuando quiero rediseñar a lo mejor el modelo pedagógico de mi institución educativa, cuál es la visión a la cual quiero conducir no solamente ese perfil incluso de nuestros egresados de nuestras instituciones, sino la visión de qué tipo de perfil docente quiero tener en mi aula de clase que sea capaz de transformar esos escenarios de incertidumbre en oportunidades de aprendizajes para toda nuestra comunidad educativa. Pero para poder hacerlo, tenemos unos grandes aliados en la actualidad, que son los recursos tecnológicos, es la tecnología. La tecnología no solamente en términos de sus dispositivos, sino también en términos de los recursos digitales. Pero nosotros podemos tener una visión muy estratégica, podemos estar construyendo escenarios que cada vez afinan más ese perfil del egresado que queremos de nuestras instituciones o ese perfil del docente que cumpla con todos los criterios de innovación, de inclusión, de equidad, de accesibilidad y además de calidad. Pero no podemos entrar
el que el logro de esos objetivos o de esa visión proyectiva sea mediada por la tecnología sin prevalecer los principios humanísticos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la tecnología no es más que un recurso, pero que nosotros tenemos que centrar todo el uso del componente tecnológico más bien en la persona. El centro de nuestro proceso educativo siempre será la persona empleando la tecnología como un recurso. Yo creo que para eso la mayoría de todos los que estamos aquí reunidos estamos muy claros en que el centro de todo nuestro proceso educativo es la persona y no la tecnología. La tecnología no es más que un recurso de apoyo para poder lograrlo. Si nosotros vemos aquí la siguiente imagen, a ver, vamos a ver si ya tenemos un poquito más de los motores allí, un poco más ya entrando en calentamiento. Aquí les estoy colocando una imagen. Esta imagen que les estoy mostrando, ¿qué les hace pensar? Si nosotros lo vemos en este contexto que estamos diciendo ahorita, de ese escenario de incertidumbre que tengo que transformar en oportunidad de aprendizaje. Mientras que alguien alza la manito, voy a leer lo que colocaron en el chat. La profe Reba puso, es como manejar desde una forma más humana todos los cambios inciertos de nuestra cotidianidad. Excelente. Ser resilientes de forma que mantengamos un equilibrio y bienestar. Muy bien, profe, muchas gracias. ¿Qué quiero? ¿Con qué lo puedo hacer? ¿Con qué cuento? ¿Para quién va dirigido? Muy bien, profes. Muchísimas gracias por sus comentarios. A ver aquí, a partir ahora de esta imagen, ¿quién se anima a decir qué les hace pensar esta imagen? Por ahí vi que alguien desactivó un audio. ¿Quién sería? Tengo a Samsung SM. Yo, Hola, profe Sofía. Sofía. Muy Bueno, bien, profe. a mí me hace pensar esa imagen que estamos viajando hacia el futuro, pues cada día tenemos que tener, a través de los recursos que tenemos que tener la capacidad de alcanzar las metas, los objetivos, de alcanzar los retos y de poderlos hacer llegar de esta manera a otras personas que están tanto bajo nuestro cargo como en el caso del colegio de los que estamos educando. Entonces, bueno, esa imagen me hace pensar eso, que estamos viajando muy rápido hacia un futuro y un futuro positivo, de acuerdo a lo que yo veo. Gracias. Muy bien, me encanta. Muy bien, profe Sofía. Bueno, me encanta que la mirada sea un futuro positivo, un futuro que, bueno, fíjense como allí estamos avanzando de manera muy acelerada, pero es un futuro que fíjense que está en un escenario completamente distinto al que habitualmente conocemos. Entonces aquí viene ya una de esas primeras incertidumbres, ¿no? El liderazgo exponencial se propone como un nuevo estímulo, una nueva manera de dar respuesta o de proponer soluciones a grandes problemáticas sociales o globales, ¿ok? Entonces no estamos hablando ya de solo el liderazgo autoritario que era tan habitual en las instituciones educativas, o un liderazgo constructivo, o ese liderazgo distribuido, situacional o transformacional. Aquí estamos elevando esto a un liderazgo que pretende dar soluciones a grandes problemas. Y entonces aquí viene una de las primeras preguntas. ¿Qué grandes problemáticas detectan ustedes que están en nuestro contexto educativo y que requieren obligatoriamente que nosotros empecemos a pensar, a reformular nuevos estilos de asumir las direcciones y de gestionar estos procesos, es decir, de asumir un liderazgo exponencial? ¿Qué problemáticas se les ocurren? Pueden colocarlas en el chat, ¿ok? O pueden mencionarlas en voz alta, como ustedes quieran. Mientras tanto, mientras que me van dando respuesta, leo por aquí, la profe Claudia agregó que la imagen permite pensar a ser cada día mejores, viajar al cambio, a la transformación. Excelente, profesora Claudia, muchas gracias. La profe Joana también agrega que frente a cada escenario podemos innovar y renovar todas las estrategias para dar respuesta a las necesidades de las nuevas generaciones. Estupendo. Fíjense, aquí la profesora Carolina ha sido la única que ha colocado una respuesta por lo pronto. ¿A qué problemas o qué oportunidades podemos nosotros también brindar alguna solución, pero que sean problemáticas globales? Y ella menciona las políticas. Y cuando nosotros hablamos de las políticas en el sector educativo, podemos estar hablando de políticas en el contexto global, como son los desafíos que tenemos ante el uso de la inteligencia artificial o políticas para poder desarrollar pensamiento crítico y ético ante el uso de la IA, por ejemplo, o políticas nacionales
¿Qué políticas nacionales existen en Venezuela para poder trabajar con inteligencia artificial en entornos educativos? O las políticas institucionales. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, yo tengo que ir escalando mi liderazgo. Si yo puedo participar a nivel exponencial, bien, pero es que si no, yo tengo que empezar a gestionar y a gestar los cambios desde mis espacios, ¿no? Más cercanos. Aquí tenemos otros ejemplos. Los imprevistos impuestos, perdón, que esto subió. Los imprevistos impuestos a último momento por el ente rector, realidades que están allí, ¿sí? Entonces necesito un liderazgo, además, con conductas adaptativas muy claras para poder dar respuesta a esos imprevistos. Los imprevistos o las problemáticas globales, la social, la renuencia de los padres a aceptar y atender situaciones relativas al desempeño social de sus hijos. Y fíjense que todos estos problemas que están mencionando hasta el momento son problemáticas comunes en otros países y en otras realidades. A lo mejor algunas arbitrariedades por parte de los entes rectores pueden variar de un país a otro, pero por lo general están presentes en distintos contextos. Ahora bien, ¿qué es lo que busca el liderazgo exponencial ante estas problemáticas globales? Pues ya hicimos esta pregunta. Trabajarlo en la construcción de escenarios de futuro. Y esto es algo muy relacionado a los que trabajamos en el área de innovación educativa o innovación social. Ya sabemos que hacia esto es que estamos apuntando. No es esperar predecir el futuro. El futuro no lo podemos predecir y menos en una época donde los cambios están a la vuelta de la esquina y de un día a otro ocurren tantas actualizaciones y nuevos avances. Lo que tenemos es que formarnos, acompañar y generar los procesos de cambios necesarios para construir mejores escenarios a futuro. Entonces, cuando nosotros estamos ahora frente a nuestras instituciones educativas, no se trata de ver, bueno, ¿y cómo será el futuro? ¿Y cómo se comportarán nuestros estudiantes de aquí a 5 años? ¿Y ahora cuál será el perfil del docente que... No. ¿Qué vamos a hacer para construir un nuevo perfil docente que dé respuesta a los cambios del futuro que están en un escenario de incertidumbre? ¿Sí? ¿Qué escenario futuro quiero construir yo para mi institución educativa y que mi institución educativa brinde un perfil de egresado, como mencionamos ahorita, que pueda bien irse a desarrollar en un oficio o irse a una universidad o desarrollarse en un emprendimiento, pero que contribuya a la construcción de escenarios de futuro para la sociedad, para nuestro país o para cualquier otro entorno del contexto global? Entonces, hoy en día hablar de liderazgo exponencial implica la construcción de escenarios de futuro, no implica solamente quedarnos adaptándonos, no son solo conductas adaptativas a las realidades que se presentan, implican gerenciar para crear esa sociedad con la que soñamos, crear ese país que todos tenemos la responsabilidad de construir. Para hacer esto posible, entonces, fíjense lo siguiente, cuando nosotros hablamos de esto, implica cambiar el switch, como muchas veces decimos, ¿sí? Cambiar el paradigma de cómo ejercemos el liderazgo en nuestras instituciones. Para la era industrial, y quienes además hemos venido como estudiando un poquito cómo la revolución industrial va impactando de manera directa los procesos de innovación educativa y la manera en la que la tecnología puede incluirse o ha ido insertando en el sector educativo, pues vemos que por lo general en las primeras etapas de la era industrial, el liderazgo solía ser más tradicional, con estructuras completamente verticales, donde los procesos de gestión además se hacían a partir de niveles de gobernanza, luego venía todo un proceso de gestión con distintos además niveles bueno, sí, procesos vinculados como por ejemplo la dirección, la organización, el control y el seguimiento, la planificación, obviamente. Entonces, cuando nosotros vemos esas estructuras verticales, nos damos cuenta que si el escenario fuese lineal, que si los escenarios no estuviesen llenos de incertidumbre, pues pareciera que esas estructuras funcionaban bien y dieron respuesta durante mucho tiempo. Pero resulta que también desde hace muchísimos años, los escenarios del contexto global, del contexto local o nacional, no son tan lineales como ocurrían antes. Y como hemos estado observando, hay cambios muy, muy, muy acelerados. Así es que la estructura vertical con el liderazgo tradicional, centrado principalmente en la división y el control, con roles muy estructurados y márgenes estrechos en las acciones de cada uno, pues parece que no está dando el resultado esperado ante nuevos contextos y escenarios donde más bien nosotros tenemos que crear esa posibilidad de cambio, ¿sí? Esa posibilidad de adaptación, esa posibilidad de innovar.
Así es que en la nueva era digital, para que sea exponencial, tenemos que iniciar por un proceso de entrenamiento en el liderazgo transformacional y el liderazgo de fusión. Y cuando nosotros hablamos de liderazgo transformacional, yo creo que la mayoría de los que vamos a ver cuántas personas tenemos en la sala, qué éxito. En este momento tenemos 74 personas ya conectadas en sala. Bueno, sean todos bienvenidos, profes. Nos podemos dar cuenta que en el liderazgo transformacional ya viene también circulando desde hace muchísimo tiempo y es ir viendo cómo más bien acompañamos a que nuestros equipos de trabajo con la misma visión y misión compartidas y el mismo conjunto de valores, todos podamos contribuir al logro de los objetivos y los propósitos que nos hemos planteado. El liderazgo transformacional creo que cada vez está, por supuesto, como más anclado, más familiarizado con los equipos de trabajo. Pero el liderazgo de fusión es un liderazgo vital en la era digital. Porque, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos hace rato? El liderazgo exponencial pretende dar respuesta a las problemas de esas problemáticas globales. Entonces, muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso suena muy utópico. ¿Cómo yo voy a dar respuesta a temas de políticas institucionales? Porque también mencioné que vamos como en una escalada. Vamos dando respuesta a las problemáticas más importantes dentro del entorno donde yo puedo tener algún seguimiento y algún control, es decir, mi institución. Pero me voy a quedar solo en mi institución, no. Puedo quedarme en una red de instituciones donde a través del liderazgo de fusión, todos nos ponemos de acuerdo en gestionar y en gestar algunos procesos de cambio que me permitan, por ejemplo, establecer unos lineamientos con políticas de uso de inteligencia artificial que podamos aplicar y validar entre distintas instituciones educativas. Cuando nosotros hablamos de liderazgo transformacional, se ha estado quedando en la práctica, ha estado como muy permeando solamente en mi institución educativa y hemos estado logrando cambios muy favorables para poder lograr los... Pero si además lo integramos con el liderazgo de fusión, vamos a empezar a establecer las alianzas necesarias, vamos a poder tener una mayor visión compartida, no solamente dentro de mis equipos de trabajo, dentro de la institución, sino además visiones compartidas entre las instituciones educativas para que haya un efecto verdaderamente multiplicador y logremos o ver de qué manera brindamos algunas oportunidades y algunas alternativas de solución a esas problemáticas. Ya no se trata solamente de la unión de mis equipos de trabajo, sino de la unión de individuos que pertenecen a distintas organizaciones con visiones compartidas y con ponernos al servicio, como utilizamos en la universidad, amar y servir, pero al servicio de la sociedad cada vez con causas mayores. Entonces, antes de continuar, voy a leer lo que colocaron por aquí. Marisa dijo el buen uso de las redes sociales cuando hicimos la pregunta anterior. Fíjense que aquí el profe Ángel agregó, una de las principales problemáticas globales es lograr visualizar qué tipos de empleos, habilidades o competencias serán a los que se van a enfrentar nuestros chamos dentro de, 10 a 20 años. Eso me encanta y me hace recordar, profe Ángel, hace, ya creo que perdí la cuenta, hace como unos 4 años Secodap me invita a dar una charla y era sobre aulas abiertas. Entonces a mí me da mucha risa porque yo recuerdo siempre esa anécdota que yo comienzo hablando de una conferencia a la que había asistido en línea un mes antes sobre el Banco Mundial, presentando los datos de la desescolarización a nivel global, a nivel mundial, y además de cuántos niños no saben leer y escribir. Y cuando yo comienzo a dar todo ese contexto, algunos se quedaban así como que, bueno, pero ¿por qué si nosotros vamos a hablar de las aulas abiertas, la profe Tibaira está comenzando con este escenario? Y comenzaba con ese escenario porque yo lo que les decía era, ustedes se imaginan a todos estos niños, que en ese momento las cifras eran una barbaridad, yo creo que estaba rondando, si no me equivoco, a nivel mundial, entre el 24 y 30 y tantos por ciento de niños que no saben leer y escribir en el mundo. Entonces, yo estaba allí escuchando y hacía la mención y lo que les formulaban eran interrogantes que decían, ¿ustedes se imaginan lo que implica
para el mundo que estos niños que no saben leer y escribir dentro de unos 10 a 20 años van a estar dentro del sector productivo y que vienen con todo ese rezago a nivel de lectoescritura. Y además también tenían otras cifras relacionadas a procesos lógico-matemáticos, por supuesto, ¿no? A pensamiento matemático. Entonces, plantear escenarios de visiones compartidas para solucionar estas problemáticas implica empezar a hacer acciones desde mi entorno más cercano. Por eso a veces eso que vemos como algo muy utópico o muy allá, realmente podemos empezar desde el liderazgo de fusión y el liderazgo transformacional a dar unos primeros pasos que contribuyan para más adelante, pues brindar esas problemáticas, esas soluciones a las problemáticas de mayor envergadura. Aquí tenemos otras participaciones que no podemos perder. La profe Renata, en el ámbito educativo debemos ser capaces de formar en los estudiantes líderes capaces de usar la tecnología y la creatividad para resolver situaciones y que no tengamos límites físicos, como esta foto de este escenario de otro planeta, sino poder ser ágiles con las herramientas tecnológicas pensando en grande. Me encantó, profesora Renata, muchas gracias. Y tenemos otra participación que dice, debemos prepararnos para poder preparar a nuestros estudiantes en las distintas herramientas que nos puedan brindar el liderazgo transformacional. Eso está muy bien, profe. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense, estamos aquí, hay una referencia al entorno Bani, pero también está el entorno Buca, que seguramente algunos de ustedes han hablado, y son elementos que nos explican las realidades del contexto, el contexto Buca o Bani, pero que nosotros tenemos que a través de estos estilos de liderazgo empezar a dar algunas soluciones. Un poquito para poder arropar, ¿no? A nivel conceptual, este nuevo estilo de liderazgo, que no es tan nuevo, pero bueno, ya lo vamos desarrollando y dando a conocer cada vez con mayor vehemencia, es la definición del liderazgo exponencial. Entonces, fíjense cómo nos dice que es un perfil híbrido que busca soluciones radicales para provocar cambios masivos. Yo dejé este concepto, pero realmente quería hacerles mención a algo. Fíjense que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos sesiones dedicadas solo a innovación, hablamos de los distintos tipos de innovación. Por ejemplo, de ellos, voy a mencionar tres: la innovación radical, la innovación disruptiva y la innovación incremental. La innovación radical está muy relacionada con esto del liderazgo exponencial, que a veces lo que pretende es esa solución o ese cambio que en definitiva va a generar nuevos procesos para poder atender las problemáticas que están presentes. Sin embargo, y también la identidad, nuestra cultura, incluso a nivel nacional, por lo general genera más o se presentan mayores resistencias cuando la innovación es de carácter radical y cuando estas soluciones se imponen de forma tan marcada. En mi caso, suelo recomendar hacer más bien innovaciones incrementales. Y fíjense que tan así es que yo estoy haciendo la mención al liderazgo transformacional y al liderazgo de fusión como elementos medulares que me permiten ir construyendo los escenarios para que a futuro yo pueda tener un liderazgo exponencial que realmente genere cambios masivos en mis entornos más pequeños o más cercanos y luego tener un efecto, como dije, multiplicador en entornos más lejanos, que bien pueden ser regionales, locales, nacionales, o si puedo tener un impacto global, maravilloso. Para poder hacer posible este liderazgo exponencial, entonces lo que hago es buscar la confluencia entre un nuevo estilo o una nueva mentalidad de cómo asumirla, establecer las redes necesarias para poder dar respuesta a esas problemáticas y desarrollar un conjunto de habilidades, capacidades, competencias, saberes integrados que permitan dar respuesta a todos los escenarios que estamos hablando, ¿sí? Entonces aquí voy a pasar a la siguiente y vamos a ver esos arquetipos que son esenciales. Para poder cambiar ese modelo mental o establecer esa nueva mentalidad, pues tengo que tener un perfil que sea más futurista, pero futurista no es en que, ay, bueno, vamos a tener, porque imagínense, estamos en plena era del poshumanismo y transhumanismo, que da para toda una masterclass centrada solamente
Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el transhumanismo. Este, soy, por supuesto, estoy súper ganada y todo lo que estamos haciendo en el área de tecnologías educativas y en inteligencia artificial, creando y desarrollando nuestras propias herramientas de inteligencia artificial para ser utilizadas en nuestras asignaturas de competencias digitales cada vez más avanzadas. Pero de allí a llegar a un transhumanismo, pues hay algunas, en mi caso tengo algunas perspectivas todavía en discusión, porque hay un componente ético muy marcado. Fíjense que en la primera lámina yo les hablaba de visión, tecnología y humanismo. Humanizar los procesos tecnológicos siempre centrados en la persona, no en la tecnología. Por lo tanto, de crear escenarios que sean favorables, donde la tecnología esté al servicio de la sociedad y no al revés. Pero entendiendo que estos cambios de tecnología van a seguir avanzando, cada vez a mí me impresiona más ver, y me impresiona y me genera el susto, pero ya les voy a decir cómo se soluciona lo del susto, el ver los avances que ocurren de verdad de un día a otro, de una semana a otra. Tengo que estar preparada con esa visión futurista, crear escenarios donde haya más bien un componente crítico y ético muy, muy sólido para poder dar respuesta a esas realidades del contexto global. Ya hablé de la misión humanista, ya hablé de lo tecnológico y del innovador. Bueno, ya al hablar de todo esto, se los mencioné. Ahorita les hago la mención de la parte ética que les iba a compartir. Vamos a ver ahora las competencias críticas del líder digital. El líder digital tiene que tener visión estratégica digital. Basta con que yo compre un servicio de una empresa que bien sea porque es su modelo de negocio o porque está preñada de las mejores buenas intenciones, me está ofreciendo un producto y un servicio, o en vez de comprar productos y servicios de empresas aisladas, yo decido buscar con un liderazgo de fusión la asesoría necesaria para construir un ecosistema digital en mi institución educativa que me permita, bajo una visión estratégica digital, tener todos los sistemas automatizados, digitalizados, en los que puedo más adelante dar respuesta y optimizar muchos de los procesos de gestión administrativa y de gestión académica. ¿Cómo hago eso? ¿Lo hago a partir de la construcción de un ecosistema digital o lo hago como a partir de un montón de parchecitos y yo voy adquiriendo distintos productos y servicios que me ofrecen las empresas y voy, bueno, atendiendo este sistema para esto y este sistema para esto? Y cuando venimos a ver, no hay una verdadera integración, no hay un verdadero ecosistema digital. Eso es una visión estratégica, futurista, humanista, pero para mejorar la gestión del tiempo de las personas. Una segunda competencia crítica del líder digital es la alfabetización de datos. Me estoy preparando en el desarrollo de las competencias digitales en un nivel intermedio y avanzado. Estoy preparando a mis equipos de trabajo para ello. Estoy desarrollando competencias en inteligencia artificial realmente o solo me quedo con las competencias digitales. Estoy empoderando a mis equipos de trabajo para construir o sistemas de seguridad y protección de datos institucional. Tengo agilidad directiva. Miren, no hay nada más profundo que la revisión de los procesos curriculares en cualquier modelo pedagógico, no importa el nivel en el cual yo me encuentre. Pero esa revisión profunda tiene que estar a cargo de un equipo que realmente sea competente en la revisión de lo que está ocurriendo a nivel curricular. Si hay algo que demanda hoy en día nuestro carácter formal, es que el currículum que estamos trabajando sea verdaderamente pertinente, logre un equilibrio entre esas competencias técnicas o esos saberes disciplinares que tienen que tener mis estudiantes, pero también en las famosas competencias blandas, que ya hasta el término nos parece un poco rayado, pero es que son las más elementales ahorita, sobre todo porque también estamos viendo que a nivel generacional nuestros chamos requieren fortalecer
fortalecer mucho esas competencias. Así es que establecer estas nuevas estructuras del currículum es algo que requiere mucha profundidad. Es el elemento más complejo, vital e importante, además para poder mantenerlos interesados, atraídos a estar en el aula de clase, porque nuestros chamos, como también sabemos de otras experiencias, no quieren ir ni siquiera al aula de clase porque sienten que lo que aprenden lo pueden aprender en otros escenarios, en otros entornos, básicamente en YouTube. Entonces, ¿cómo genero un currículum vinculante con lo que necesitan mis estudiantes, vinculante con ese perfil de un ciudadano competente cuando salga de mi institución educativa, pero que al mismo tiempo en el hacer diario él se siente interesado y atraído por permanecer en el aula de clase, en el aula o en la institución? Esa revisión profunda tampoco me puede llevar toda la vida, porque resulta que las competencias, estamos hablando que los cambios son muy acelerados. Esa revisión profunda y compleja tiene que hacerse con un equipo también suficientemente ágil para que la toma de decisiones se oriente a una de esos procesos. Ya mencioné un poco lo que tenía que ver con alfabetización de datos y ciberseguridad y el componente ético. El liderazgo en remoto implica unas estructuras, miren, y eso lo tenemos en nuestro país. Hay colegios que nosotros brindamos consultorías o asesorías y cuando yo estoy hablando con la profesora, no sé, la subdirectora o el subdirector se encuentra en otro país y la directora está acá y una está en una ciudad y la otra está en otra, y vamos allí armando toda la jugada estratégica de un programa de formación o de la construcción de ese ecosistema digital. Entender que el liderazgo y el liderazgo de fusión lo puedo más bien fortalecer de manera remota también es muy importante. Fíjense que ya no es la estructura digital, ahora es una estructura mucho más líquida, mucho más fluida, donde a través de las redes y las interconexiones me valgo de los canales de comunicación para establecer nodos de construcción, de aprendizaje, de innovación. Y el valor diferencial, hacer que las cosas pasen en lugar de esperar a ver las que pasen. Por eso hablábamos de la construcción de escenarios de futuro. No se trata de, bueno, voy a esperar a ver qué pasa en el país para... No, desde los recursos que tengo, con el talento humano que tengo, con las capacidades y las competencias y los perfiles que tengo, ¿qué es lo que voy a construir? Hacia eso es hacia donde nos lleva todo el modelo operativo sistémico. Entender que este liderazgo está centrado en la gente, con un enfoque digital, con una visión sistémica y con un pensamiento completo a como lo hemos venido trabajando en nuestra cotidianidad y en otros escenarios. Aquí tenemos todo el ADN del liderazgo exponencial para poder diseñar el futuro. Fíjense que en algunas partes de la literatura me siguen hablando del contexto BANI. Les dije que también podemos hacer este análisis a través del contexto BUCA, pero bueno, todo eso son elementos que podremos ver un poco más adelante, por ejemplo, en el diplomado, que ya después les haré mención a ello. Fíjense que cuando hablamos, permite ver también, porque para poder llegar al liderazgo exponencial es ir fortaleciendo, como mencionamos, ese liderazgo transformacional y de fusión para poder desarrollar perfiles futuristas e innovadores, donde entendamos ese equilibrio entre lo tecnológico y lo humanista, donde podamos además tener un propósito transformador masivo y donde podamos desarrollar esas competencias críticas que muchas veces las hemos reconocido y sabemos que es así como habilidades del siglo XXI en las famosas 4C de la creatividad, la colaboración, el desarrollo del pensamiento crítico, que es fundamental en nuestros estudiantes, pero también en nuestros equipos docentes, y que el personal directivo desarrolle tantas capacidades y competencias en su equipo docente que también les otorgue la posibilidad de tener ese pensamiento crítico frente a las estructuras tradicionales de la misma institución, ¿sí? Porque si yo dedico, invierto en formación, en actualización, en acompañamiento con el personal docente, tengo que tener también la flexibilidad y ese pensamiento futurista, innovador y todo el perfil que ya vimos para poder recibir de parte de mi equipo docente cuáles son algunas de esas mejoras, cuáles son algunos puntos donde, mire,
profe, directora, director, coordinador, esto tenemos que mejorarlo aquí, porque además ese profesor es el que tenemos en el aula de clase, es el que está de primera mano con nuestros estudiantes, es el que nos provee la información para poder tener luego esta visión más estratégica. Y por supuesto, la capacidad de problemas más complejos de cada uno de los entornos, ¿no? Entonces, fíjense, profes, con esto yo termino un poco lo que es esta presentación de lo que queríamos compartir como esos elementos fundamentales bajo un enfoque o un modelo muy sistémico de cómo trabajar desde el liderazgo, en este caso exponencial, unido, por supuesto, o como canal, el ir fortaleciendo el liderazgo transformacional y de fusión, pero para poder construir escenarios que verdaderamente nos conduzcan a la innovación de nuestras instituciones educativas. Me gustaría en este momento, entonces, como muy bien mencionó la profesora María Elena, escuchar sus preguntas, comentarios, qué nos llevamos de este espacio de intercambio, que ustedes compartan un poco, qué resuena, ¿no? ¿Qué les puede parecer lo más retador en medio de todo lo que hemos ido presentando en este momento? Pueden hacerlo alzando, por supuesto, la manito, activando sus audios y sus cámaras, o también a través del chat. Por lo menos aquí la profesora Reba colocó, cierto, tenemos muchas herramientas para optimizar el tiempo, pero seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Así es, profe, y eso es lo más, bueno, Eh, lo que no nos va a conducir a un resultado exitoso. Adelante, ¿quién activó el audio? Ujú. Carolina, por acá, Colegio Altamira, Muy Maracaibo. bien, Creo que el reto más muy grande bien, que tenemos es profe. que todo el personal, también todo el personal del equipo con el que uno cuenta, se monte en esta transformación, ¿no? En que la educación cambió y que educar hoy es diferente, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, para eso hace falta también que haya mucho adiestramiento, mucha formación en todos los sentidos. No solamente con las aplicaciones de la inteligencia artificial, que son herramientas, como tú bien lo has dicho, para que no perdamos el que esté centrado en la persona humana. Excelente, profe Carolina, muchísimas gracias. Así es. Por eso es que Buenas la noches. mayoría de nuestros... Ah, ya le doy la palabra, profe Juan. La Gracias. mayoría de nuestros programas de formación no se van directo, casi nunca, por decirlo así, a menos que sea una solicitud muy específica o particular, al desarrollo de una competencia o un dominio de una tecnología o de una herramienta en particular. Más bien son programas de formación, insisto, muy de innovación o procesuales, muy progresivos, para poder ir gestando esos cambios de paradigma, ¿no? Que necesitamos en nuestros equipos. Profe Juan, adelante. Buenas noches. Sí, yo lo más retador que veo en todo este maravilloso mundo de la tecnología es que aunque nosotros ya vamos por el siglo XXIII en la parte de computadoras, de IAs, de todo esto, ¿verdad? Nuestros salones siguen luciendo como del siglo XIX. Estamos iguales. Entonces, todas estas maravillosas herramientas y una capacidad muy mínima de trabajo dentro de los salones. Entonces, eso me parece a mí eso es lo que más me resuena como choque cultural. Yo siendo de los años 70 y 80, que ha visto cómo se ha transformado un celular, un televisor, una computadora. Veo que seguimos atrasados en el mismo sistema educativo de hace 200, 300 años. Eso es que todavía quisiera ver que hubiese una parte de toda esta parte de cómo poner los colegios en el siglo XXI, aunque sea, a principios del siglo XXI. Me encanta, profesor Juan, y por supuesto que coincidimos totalmente, ¿no? Yo muchas veces en colegios donde hemos brindado asesorías, digo, ¿en serio vamos a seguir poniendo a los niñitos uno detrás de otro cuando queremos favorecer el trabajo colaborativo? ¿Cómo los niños van a tener aprendizaje colaborativo si siguen dispuestos en esa estructura vertical dentro de los salones de clases, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender, fíjense que les hice la mención del aula abierta, más allá de las paredes, a que podemos construir escenarios educativos o experiencias de aprendizaje mucho más enriquecedoras si rompemos incluso la misma estructura en la que los salones están dispuestos? Así es que totalmente de acuerdo, profesor Juan. Tenemos mucho trabajo por delante.
Antes de darle la palabra, levanten la manito para saber. Por aquí colocaron también, ya va, que se me activó perdón, las reacciones. Aquí voy. Es necesario salir de la zona de confort, romper paradigmas para generar pensamiento crítico en todo el equipo docente y directivo. Totalmente de acuerdo, profe. Reba coloca, cuando pensamos en personal más calificado y de calidad, cuento con un equipo de profes excelentes, pero me cuesta mucho la aplicación de nuevas estrategias. Es como si los chamos van a un ritmo más rápido que al que nosotros vamos aprendiendo. Eso por un lado. Por otro, que el Internet es muy deficiente. A veces queremos hacer una actividad muy chévere, pero se hace lenta y engorrosa por causa del Internet. Profe, sobre ambas cosas, hay una frase que yo utilizo con mucha frecuencia, que es el hecho de que tenemos que hacernos nosotros como profesores conscientes que nuestros estudiantes son nativos digitales, pero no son competentes digitales, ¿ok? Y eso lo tenemos que nosotros tener muy claro porque nuestros muchachos a veces quieren venir y jugarnos, voy a utilizar una expresión muy coloquial, kikiriwiki, como decimos nosotros acá en Venezuela, cuando realmente a lo mejor si el profesor no tiene un buen nivel de competencia digital, entonces se come el cuento de lo que el muchacho le está diciendo, pero se lo está diciendo por la astucia, no porque tenga una competencia digital. Cuando después tú lo encaras a nivel ya, entonces llega a lo mejor uno, ajá, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Entonces ahí comienzan a patinar porque realmente son nativos, pero no competentes digitales. Entonces a eso podemos darle alguna solución. Y sobre el segundo problema de Internet, ciertamente, pero es que innovar puede ser o no con la tecnología. Si puedo generar innovaciones con materiales concretos, la experiencia igual va a ser fantástica. Si puedo generar innovación con elementos tecnológicos, lo vamos a disfrutar también y desarrollamos la competencia digital en los estudiantes. Si no puedo hacer la innovación con recursos tecnológicos en vivo, puedo dejarlos programados para que mis estudiantes tengan la experiencia de aprendizaje interactivo a través de alguna herramienta digital o alguna herramienta de lo que sea para que lo realicen como asignación. Entonces, todo implica entrenamiento, profe, pero sí hay muchísimas posibilidades y alternativas para darle respuesta a esas dos realidades que tenemos en el entorno. Me encanta su participación porque nos permite ir viendo que podemos buscar algunas soluciones. El profe Ángel colocó, la educación cambió y está cambiando, pero el gran problema es si nuestros docentes actuales están o quieren alinearse a esos cambios. Profe, en eso yo a veces me han dicho que yo suelo ser como, pudiera llegar a ser como muy autoritaria, pero es que yo creo que tenemos que ir conquistando corazones, es muy de mi personalidad también, pero al mismo tiempo, en la medida en la que vamos conquistando los corazones de los docentes, tenemos que ir haciendo la presión necesaria para que el equipo docente se monte en los patines. Porque nosotros necesitamos que el equipo docente se comprometa, crea en esto, pero eso implica mucho diálogo, eso implica mucha tertulia, eso implica mucho acompañamiento y mucha asesoría y a veces no lo tenemos que hacer internamente, sino que nos podemos valer de estas instituciones aliadas para que uno vaya, toque la puerta y bueno, y ahí vamos como, insisto, conquistando los corazones para ir marcando la pauta. Conquistamos, pero para ir marcando pautas y lineamientos. La profesora Joana dice, para mí resuena que todos necesitamos actualizarnos, donde la prioridad es perder el miedo al usar las innovaciones tecnológicas, teniendo presente que el ser humano sigue siendo el centro y motor de nuestra vocación de servicio. Muy bien, profe, me encanta. Damelis agrega, excelente presentación, profesora. Rescato la imagen en la que surfeaba las olas del universo y nuevos planetas. Hoy, la necesidad sigue siendo la misma que en medio de los cambios e innovación, salir de la zona de confort, romper el tradicionalismo y poder ver a los equipos docentes romper sus resistencias a todos estos cambios. Y como dijo el profesor Juan, las instituciones pueden adaptar herramientas innovadoras, pero siguen siendo iguales, limitando los aprendizajes y los cambios. Yo coincido con ustedes. Eso es lo más desafiante, ¿no? ¿Cómo podemos ir gestionando esos cambios a nivel de cultura institucional? Esto nos permite, agrega la profe Claudia, esto nos permite entender que el futuro es distinto y que debemos entender que debemos prepararnos para ese cambio, desde la adquisición de equipos y sobre todo la actitud de apertura, crear escenarios donde todos podamos proponer soluciones creativas. Muy bien. Chévere, profe. Bueno, por aquí leí todos los comentarios. No sé si alguien más quiere
activar su audio, levantar la manito, compartir sus impresiones. Somos 77 personas en la sala, qué maravilla. Eso me encanta, está muy bien. A ver, tenemos por aquí otras participaciones en el chat. Ya las vamos a poner. Sigan colocando qué nos llevamos de la sesión de hoy. Leo un poco más y le doy la palabra a la profe María Elena para que entonces ya pueda hacer el cierre. Desde el Colegio Don Bosco nos dice, muy agradecido desde el Colegio Don Bosco de Barcelona por seguir sumando. No hay que dejar de soñar en lo absoluto. Además, profe, estamos en la plena era de la esperanza y de poder construir esos escenarios de futuro. No se trata solamente de soñar, sino de construir ese sueño. Ese es el gran reto que tenemos. Tenemos que pensar que los docentes somos líderes en nuestra aula y debemos lograr que los estudiantes se sientan parte de un todo. Y lo más valioso, transformar esa incertidumbre en una oportunidad. Me llama muchísimo la atención el liderazgo de fusión, así como lo hacen los cantantes de todos los géneros. Se unen y componen una super canción. Exactamente, profe, así como vemos en los videos, fit fulano y fulano. Vamos a hacer esos fit entre nosotros como profesores. Excelente analogía, profe. También los docentes o instituciones nos unimos y transformaremos la sociedad venezolana. Hacia eso, por eso digo, es el momento de la esperanza y de construir esa sociedad que queremos. Estar dispuestos a aprender y aceptar el futuro digital. Sumamente agradecidas desde el Colegio Altamira de Maracaibo. Me alegra mucho, profe. Un gran saludo y agradecimiento. En este tiempo de velocidad de los cambios, uno de los grandes problemas es que los estudiantes usen la tecnología para evitar pensar en lugar de usarla para potenciar un pensamiento. Ese es otro de los grandes retos. Los chamos que están empezando a tener rezagos cognitivos por un mal uso de los elementos o de los recursos tecnológicos. Hacia eso también estamos trabajando un poco con eso. Por aquí pendiente, muy bien, de alguna actividad. Ustedes me escriben, el padre Carlos, por supuesto. Ahora sí, profe, sí, sí, sí. Gracias, profesora. Me encantó la frase que esta generación es nativa digital, pero no competente digital, y eso lo tenemos que tener aquí muy presente, que más bien tenemos que desarrollar competencias digitales en nuestros estudiantes. La profe Dilia, profe, qué gusto. Hoy nos llevamos mucho material para seguir retados y aprendiendo. Un abrazo fuerte, profesora Dilia. Y por aquí, muchísimas gracias por la realidad de nuestras alumnas. Ese es el mejor motor para ser flexibles y ser cada día mejor equipo para ir remando hacia el mismo lugar. Desde los campitos, siempre felices de seguir aprendiendo. Ay, tengo muchos afectos, Adri. Entonces, eres tú. Bueno, un súper abrazo. Gracias desde el Colegio Las Fuentes. Ay, pero qué maravilla encontrarse aquí con gente querida que está conectada. Bueno, profes, no sé si se animan antes de que la profe María Elena haga el cierre, a activar las cámaras para tomarnos una fotito virtual, quienes estén por aquí. Este, por aquí siguen colocando algunos comentarios. Excelente, también está el profe Jesús. María Elena, cuando tú gustes. Ajá, aquí están activando ya las camaritas. Qué maravilla. Muy bien. Por aquí la profe Luz Marí, mientras que van activando las cámaras. Ah, Adri, ya te vi. Estos encuentros nos permiten reconocer que hay realidades comunes, al igual que hay un equipo que nos acompaña en el sentir, preparación y esperanza de lo que estamos haciendo. Es para el bienestar integral de nuestros estudiantes de la mano de nuestros docentes. Bueno, para nosotros es un completo placer, profes. Estamos totalmente a la orden en la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, ahorita la profe, creo que la profe, ¿verdad? Les va a hablar un poquito del diploma, que vamos a ofertarlo, pero vamos primero con la fotito, a ver. Ay, por aquí conozco también, miren, está la hermana Judith, un abrazo, muy bien. Bueno, vamos a la cuenta de tres. Uno, ay, ya va, que se me activó por aquí un mensajito de chat. Ahora sí. Uno, dos y chis. Muy bien, profes, muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un placer y desde aquí siempre a la orden, profes. Profe María Elena, todo tuyo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a todos su asistencia y la buena disposición de compartir inquietudes, ideas, que ha sido muy rica la discusión en este espacio. No ha habido discusión de peleas, sino de puesta en común, ¿verdad? Y esto ha sido maravilloso.
Y bueno, algunos comentarios dan la idea de que quizás es muy pesado mover nuestros equipos, que si los docentes no están motivados, si están motivados. Bueno, mi invitación es a trabajar en este liderazgo de fusión que nos explicó la profe Tibaire, porque efectivamente es un reto. Y bueno, desde la experiencia de la universidad, quisiera compartir el valor también de integrar diferentes generaciones, diferentes miradas, porque eso ayuda a surfear o a patinar, ¿verdad? Hacia los planetas con mayor velocidad. Entonces a veces queremos como tener controlado el cambio, eso no funciona. Funciona todos trabajar en una misma dirección y crear juntos y creo que eso es lo más efectivo. Entonces, por acá nos van a tener, habrá otras invitaciones y queríamos aprovechar la oportunidad para comentarles de las ofertas que tenemos desde Posgrado CAP. Eh, por un lado, los programas de extensión. Hay un programa en gerencia educativa que quisimos iniciar el 20 de enero, pero bueno, dadas las circunstancias país fue un poco rudo. Tampoco pudimos ahorita en febrero, pero se está preparando este programa para más adelante, en una época del año en que tengamos la disponibilidad de trabajar según nuestros cronogramas nutridos en las instituciones educativas. Pensamos que quizás puede ser septiembre, iniciar en septiembre, octubre. Es un programa de 64 horas, 2 veces a la semana, en la tarde, un programa de extensión. Igualmente tenemos nuestros programas de formación a nivel de posgrado. Ahorita el 18 de marzo iniciamos un nuevo semestre, marzo-julio, y próximamente en enero vendrán eh, los procesos de preinscripción para posgrado. Pero bueno, vamos a dejar nuestro contacto por acá, el correo electrónico y el WhatsApp, por si acaso algunos de ustedes han recibido correos míos, eh, pero bueno, para hacerlo como más cercano, también lo pongo por acá. Si tienen alguna inquietud o quieren que les demos mayor información, estamos a la orden desde Posgrado CAP 201-3390 por aquí, tomen nota, cualquier cosa. Y bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias por su participación activa en esta sesión y su asistencia. Bueno, hasta la próxima. Les estaremos anunciando por los mismos canales por donde les llegó la información y la invitación. Gracias a todos. Feliz noche, gracias. Chao, buenas noches. Gracias, profe Tibaire. Gracias, todos buenas noches.